Bienvenido a tu tercera sesión del webinar Cómo multiplicar tu capital invirtiendo en México desde Estados Unidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de terrenos de inversión. Para hablar de terrenos de inversión es muy importante identificar cómo y bajo qué condiciones se adquieren estos para cumplir su rol de ser un terreno de inversión. Encontraremos que al momento de invertir en un pedazo de tierra, vamos a encontrar diferentes etapas. Dentro de un lado vamos a encontrar los terrenos de uso, que son estos terrenos tradicionales que todos conocemos, que si tú vas a una zona urbanizada, ya desarrollada, a lo mejor es un terreno que está por ahí en medio de muchas casas. Ese normalmente va a ser un terreno de uso. ¿Qué nos dicen los terrenos de uso o su principal característica? Es que son adquiridos en una forma para que puedan utilizarse de manera inmediata. Es decir, yo adquiero el terreno, de inmediato puedo escriturar, disponer de él, incluso de inmediato puedo construir siguiendo los pasos o la normativa regular de construcción. En el caso de un terreno de inversión, estas características no son las mismas, no son terrenos que estén listos para la construcción. Regresando a los terrenos de uso, se adquieren en precios, esto es muy importante que lo tomes en cuenta para el tema de la inversión. Los terrenos de uso van a ser terrenos que yo voy a comprar en un precio de mercado. Es decir, lo que dicte el precio por metro cuadrado en la zona, de incluso de los otros terrenos que estén disponibles para venta o incluso valor de los inmuebles, es que se calcula el valor del terreno. Entonces yo voy a pagar el precio que esté actualmente en la zona. Normalmente va a ser muy complicado obtener descuentos o precios de preventas porque ya van a estar listos, como te decía, para un tema de construcción y para uso. Entonces, el beneficio que te dan es el uso inmediato, pero como contraparte, tú tienes que pagar el precio actual de la zona. Normalmente ya tienen que estar llenos o dotados de los servicios básicos y las ubicaciones, como lo mencionaba, ya son ubicaciones urbanizadas. Ahora, regresando a los terrenos de inversión, estos terrenos de inversión normalmente van a estar más bien ubicados en zonas estratégicas con una proyección de desarrollo y de crecimiento. Eso también es muy importante. No cualquier terreno que esté en cualquier zona va a ser un terreno de inversión solamente porque es un terreno que está ahí en fases tempranas. No es lo mismo invertir en un terreno de inversión en Quintana Roo, en Baja California Sur, que a lo mejor invertir en un terreno de inversión no sé, en Hidalgo, en el estado de Hidalgo aquí en México, en una zona que no tiene nada de atractivo. Entonces, eso también tómalo en cuenta, que tiene que ser una ubicación estratégica para que cuente como un terreno de inversión. Estos normalmente obtienen un beneficio de precio al momento de la compra. Es decir, yo los voy a poder adquirir en un precio mucho menor que los terrenos de uso y también eso me da accesibilidad a comprar un mayor volumen. Y bueno, la otra parte es que normalmente los voy a adquirir a través quizás de una promesa de compra-venta, de una intención de compra o tal cual de una compra-venta. Puede que estén listos para escriturar, pero también puede que estén por una fase o estén pasando por una fase o alguna etapa de desarrollo inmobiliario que vamos a ver más adelante. Para entender cómo puedes invertir en un terreno de inversión, es importante que entiendas tu rol como inversionista. Dentro de los roles vamos a encontrar que se encuentra el inversionista pasivo, es decir, el que solo quiere comprar el terreno, esperar a que éste aumente su plusvalía con el paso del tiempo y luego vender. Encontraremos también que está el inversionista activo, que a lo mejor lo que busca es, sí, también que la plusvalía crezca, pero también quiere involucrarse con el proceso de selección y desarrollo y venta del inmueble posteriormente. Y encontraremos el inversionista que es estratégico pasivo. Este inversionista lo que va a buscar es el invertir en el terreno, esperar a que aumente con el paso del tiempo el valor por concepto de plusvalía, pero a su vez se va a apalancar para que alguien más lo desarrolle. Es decir, que lo va a adquirir a través de, puede ser de una desarrolladora inmobiliaria o una inmobiliaria directamente que se va a encargar de hacer que ese terreno se desarrolle y entregárselo listo para escritura. ¿Cómo funciona la estructura de tierra en México? En México encontramos que existen terrenos nacionales. Estos terrenos nacionales que pertenecen al país
pueden a su vez estar clasificados o empezar a pasar por diferentes fases hasta convertirse en propiedad privada. En México, la mayor parte de terrenos de propiedad privada alguna vez fueron terrenos nacionales. La tierra se encuentra dividida en propiedad social y propiedad privada. La propiedad privada en México, antes de ser privada, también pasó por propiedad social. Dentro de la social vamos a encontrar la muy común y conocida tierra ejidal, donde también se pueden hacer muy buenos negocios, y la tierra comunal, donde es un proceso mucho más complejo, hablando de un tema de inversión, por lo cual nosotros normalmente no recomendamos este tipo de terrenos comunales, pero los ejidales tienen grandes oportunidades de inversión. En este caso y en esta sesión nos vamos a enfocar principalmente a la propiedad privada. Factores que influyen en la plusvalía de un terreno. Estos puntos también son muy importantes a considerar por lo que te mencionaba hace un rato. No es lo mismo invertir en un terreno que está ubicado en una zona turística en México que invertir bueno, puede ser turística o incluso puede ser industrial o urbana. Pero no es lo mismo invertir en esas zonas que ya tienen como un plan de desarrollo, que hay como mucho fomento al tema de desarrollo, urbanización, crecimiento, impulso de gobierno, que invertir en una zona que está fuera del plan de desarrollo urbano y que también está fuera del interés de desarrollo del gobierno. Entonces, la infraestructura es un tema bastante importante porque nos habla muchísimo de la accesibilidad y de las vías que conectan la llegada a ese terreno de inversión. El tema de desarrollo urbano también es un punto bastante importante porque esto nos habla de todo lo que va a existir alrededor de ese terreno. Es decir, entre más servicios tenga disponibles, que pueden ser servicios del tipo transporte, aeropuertos, terminales, trenes, pero también pueden ser servicios del tipo escuelas, centros comerciales, restaurantes, lugares turísticos. Todo eso forma parte de elementos que nos ayudan a aumentar el valor de la tierra. Las políticas públicas, esto también es muy importante. Como a nivel económico, las zonas turísticas o las zonas industriales tienen un gran impacto a nivel ingresos por Producto Interno Bruto en México, sabemos que hay zonas que van a tener un mayor impulso económico y de desarrollo, como sería en este caso el sureste del país, que ya tiene unos cuantos años con bastante fomento económico respecto a su desarrollo, respecto a su urbanización y claro, esto no es casualidad, dado que el estado de Quintana Roo es el estado más importante a nivel turístico y el que la mayor parte del turístico internacional recibe. Y tenemos por último punto la demanda de la zona. Esto también va a ser importante. No es lo mismo tener demanda local que tener demanda internacional. ¿Por qué? Porque la tierra que yo tengo con características naturales muy específicas, como puede ser un terreno cerca de una zona arqueológica, un terreno cerca de una zona hotelera, un terreno cerca de la playa, un terreno cerca de un cenote, como tiene características naturales tan específicas, es un producto muy limitado. Y cuando tenemos un producto muy limitado de algo, lo que nos dice es que la demanda va a ser mayor al producto que yo tenga disponible. Entonces, si a eso le sumamos que no solo va a ser demanda local, sino que también vamos a tener demanda internacional, eso aumenta nuestras posibilidades de hacer negocio con ese terreno, pero también de el tema de la recompra, es decir, de la reventa que yo voy a hacer de ese terreno. Como mencionábamos en la clase de preventas, para nosotros es súper importante que tú entiendas el origen de una inversión. Dentro de los desarrollos inmobiliarios vamos a encontrar que según el tipo de proyecto en el que tú inviertas, la etapa en la que entres, pues va a existir una variación del precio. Esto ya lo habíamos platicado en tu sesión de preventas. Si no la has visto, regresa para que veas un poco cómo funciona la estructura de capital de un proyecto y también por qué es que me van concediendo cierto nivel de precios en cada etapa. Pero para que te des una idea de por qué se hacen preventas también en proyectos de tierra, es que pasan por una serie de pasos que duran a veces bastante tiempo dependiendo el tamaño del proyecto. Inicialmente hay un proceso de investigación. Primero se hace una investigación y una especie de testeo de todo el terreno, ¿no? Yo ubico un terreno que creo que tiene características adecuadas,
voy a empezar a hacer a lo mejor una primer comparativa por internet de cómo están los precios en la zona, cómo se están comportando las ventas, si hay inmuebles construidos, qué tipo de inmuebles hay, qué tanta oferta hay también disponible, qué tipo de desarrollo se hacen. Todo eso es parte inicial de la investigación que yo tengo que hacer también para poder proyectar qué tanto podría hacer con un terreno en esa zona. Luego viene una fase de selección del terreno donde básicamente se hacen una especie de comparativas para elegir el terreno que tenga mayor viabilidad y mayor rentabilidad. Esto, pues claro, a través de proyecciones financieras, proyecciones de mercado o estudios de mercado. Hay un estudio muy específico que se llama de absorción y este es un estudio que se detalla sabiendo qué tanto potencial de compradores puedo tener en una zona, qué compra la gente en esa zona, en qué precios compra o qué precios está dispuestos a pagar la gente en esa zona. Pero también tenemos estudios y análisis de temas legales, temas fiscales y técnicos que tienen que ver con las condiciones de la tierra y lo que yo voy a poder desarrollar ahí. Luego tenemos una etapa de compra o sí, de formalización de la compra. Esto básicamente también va a durar cierto periodo de tiempo porque hay que hacer una revisión todavía más profunda de la documentación legal, de los usos de suelo, temas de notario, negociaciones de precio, condiciones de la compra. Entonces, esta es otra fase por la que pasa un desarrollo inmobiliario. Luego viene la etapa de preventa, que aquí es donde entra la parte de inversionistas. Hay algunos desarrolladores que inician una fase preliminar para financiar la primera etapa del desarrollo inmobiliario. En este caso puede ser un proyecto de lotificación nada más, o puede ser un proyecto de un fraccionamiento, o puede ser incluso un proyecto que se empiece comprando tierra y termine en una construcción de casas. Eso depende de cada desarrollador y de cada modelo de negocio. Pero en esta etapa de preventas normalmente lo que se hace es saber qué voy a hacer, qué puedo empezar a vender y en qué etapa pueden entrar los inversionistas, qué precios preferenciales les voy a dar y en qué condiciones de venta les voy a dar el terreno, es decir, qué financiamiento les voy a estar dando. Eh, Posteriormente a eso, hay una serie de pasos que esto es mucho más detallado, pero a mí me interesa que tengas el contexto, que tengas las bases. Entonces, dentro de todos estos pasos, todavía hay otros pasos más específicos que se llevan a cabo. Entonces, en la etapa de notificación, bueno, es todo el tema de trámites de licencias, permisos, trámites de subdivisión, se hace una propuesta de subdivisión a desarrollo urbano para que éste lo apruebe, vea si se apega al reglamento o a las reglas que tiene la zona y si es así, lo aprueba. Luego puede venir una etapa que puede ser en diferentes modos. Puede venir una etapa que es de apertura de caminos, urbanización, semiurbanización. Esto va a depender mucho del tipo de terreno que estás comprando. Ninguno es bueno ni malo, todo tiene que ver con la conceptualización del proyecto y el tipo de terreno que se esté adquiriendo. Normalmente cuando tú adquieres un terreno 100% urbanizado, lo vas a encontrar más en fases como los terrenos de uso que mencionábamos anteriormente, y eso significa pagar un precio de mercado mayor. Y por último viene el tema de claves catastrales y escrituración. Esto ya es como el último paso, ya es la parte final en la que yo adquirí un terreno de inversión. Todo esto te lo digo no porque tú tengas que ser experto en todos estos temas para comprar un terreno. Al contrario, todo esto te lo digo para que tú sepas todo el contexto de evaluación que hace un experto al momento de ofrecer un desarrollo inmobiliario. No es lo mismo que yo, a lo mejor no tengo toda la experiencia en adquirir un terreno, nunca he adquirido un terreno, voy y compro uno y compro lo que me imagino, a que alguien con la experiencia haga todo este análisis por ti, invierta el tiempo, ponga su equipo a trabajar y a evaluar todos estos proyectos y ya te entregue un producto a ti. Entonces, esto te lo menciono porque antes hablamos mucho del apalancamiento financiero, que es que alguien más pone el dinero para que tú desarrolles. En este caso, el apalancamiento es para el inversionista porque lo que va a hacer es apalancarse de la experiencia de alguien más. Ya sabemos, invertimos, me apalanco en la experiencia del desarrollador y él me entrega algo que ya evaluó, que ya investigó legal, fiscalmente
y principalmente ya investigó el mercado, ya vio que es un producto atractivo. Parte de las cosas que hace M2 Capital, que para mí es un diferenciador muy importante, es que si bien nosotros analizamos proyectos inmobiliarios diseñados para un usuario final, para nosotros es sumamente importante que antes de ser un producto diseñado para este usuario, sea un modelo financiero. Esta es una de las partes más importantes que nosotros evaluamos, es decir, cómo adquiero yo un gran pedazo de tierra que a su vez pueda dividir en varias partes y que siga siendo altamente rentable para el inversionista. Sí que me importa el concepto del proyecto para la entrega final, pero antes de eso me tiene que dar en números para la rentabilidad, por supuesto, de nosotros como desarrolladores, pero también para que cumpla la función de ser un terreno de inversión. Y así es como llegamos al final de nuestra tercera sesión de terrenos de inversión. Este es un tema muy amplio, pero como te lo mencionaba, para mí es muy importante recapitular estos puntos antes del webinar que vas a tener el día sábado, que todavía va a ser mucho más específico respecto a cómo puedes seleccionar una buena inversión. Estos temas los tocamos principalmente para que tú tengas contexto de los principios, las bases y sepas de dónde se deriva todo el negocio o la inversión inmobiliaria. Nos vemos en la siguiente sesión.